Tenemos una mesa con invitados que conocen mucho del tema, y ni hablar Thaís Gadealara, acerca de este proyecto que tiene el gobierno de la ciudad, de hecho ya lo envió a la legislatura, para volver a incinerar residuos, como se hacía antes, como incluso se prohibió, pero con una vuelta de tuerca, dicen desde el gobierno de la ciudad. Para hablar del tema está Manuel Mateu conmigo, que es ingeniero, es especialista en tratamientos de residuos, y está Jacquelina Flores, que es recicladora, de hecho integra la Federación de Carreros, Cartoneros y Recicladores. ¿Qué dice exactamente el proyecto de ley que está en la legislatura en este momento, Thaís? Bueno, Diego, como vos bien dijiste, se presentó finalmente este proyecto después de distintos rumores que se venían ya desde el año pasado de que el gobierno iba a volver a apostar a lo que era la incineración para la gestión de residuos. Hay dos cuestiones importantes. Por un lado, que se incorporaría, si este proyecto se aprueba, el método de incineración, que tiene que ver con la quema de residuos, y ahí por qué genera la polémica, justamente por distintas posturas que dicen del riesgo de la contaminación y el riesgo que esa contaminación puede tener para la salud por la emisión de ciertos compuestos tóxicos, como por ejemplo las toxinas, que son sustancias cancerígenas. Pero por otro lado también, que con este proyecto, al incorporar el método de la incineración, se extenderían los plazos de la ley de basura cero. La ley que decía originalmente que para 2020 ya no se tenían que enviar a relleno sanitario lo que eran residuos reciclables. Para una ley del año 2005, ¿no? Cuando el 2020 parecía muy lejano. ¡Oh, el 2020! El tema es que estamos a 2 años. Y como no estamos cumpliendo con los plazos que dice la ley, y al introducir el método de incineración, ese plazo se extendería a 2028. Claro, ¿qué hacemos? ¿Cumplimos con la ley o la cambiamos? Bueno, la cambiamos. Pero ya que tenemos a los invitados, ellos seguramente nos van a poder explicar cómo también no se trata solo del método de incineración, sino cómo esto puede afectar toda la política de reciclaje que en Argentina se viene trabajando durante los últimos años. Claro. Mirá, en principio a Manuel le quería preguntar, que es ingeniero y conoce mucho del tema, respecto a los beneficios, porque el gobierno de la ciudad dice que no es que se va a incinerar la basura como se hacía en los 80, sino que en realidad lo que van a hacer es incorporar un sistema que funciona en muchas ciudades europeas, en donde a partir de la incineración de basura, por ejemplo, se genera energía. Entonces, bueno, se recupera parte de esto, de la incineración. Sí. ¿Es así? Y ese es uno de los argumentos más fuertes, digamos, para implementar esta tecnología. Argumento que bueno, contradice se contradicen con otros datos. La generación de energía que sale a partir de los incineradores es mucho menor a la que se gasta para producir todos esos elementos que se van a quemar. Es decir, una botella, para ser producida hay que extraer los materiales para poder hacerla, hay todo un proceso, pasa por petroquímicas, pasa por las envasadoras. Toda la energía que se consume para producir esa botella no es... Es mayor a la que después se recupera, claro, prendiéndola a fuego. Exactamente. Entiendo. Es muchísimo mayor. Además de que, obviamente, no incide sobre la matriz energética en la Argentina. Simplemente lo que hace es generar un argumento para poder validar esta tecnología de disposición de residuos. Que también vale la pena decir que otro de los argumentos, que es que reduce el volumen de disposición. Es cierto, se reduce hasta un 30% del volumen de disposición, pero ese material que queda, que son esas cenizas, tienen un grado de concentración de toxicidad muchísimo mayor que el que tienen, y la disposición es mucho más compleja, mucho más riesgosa, y solamente la reduce a un 30%, no es que la elimina. Claro. Entonces, rellenos de seguridad va a tener que seguir habiendo, va a haber que seguir disponiendo esos materiales y van a ser mucho más riesgosos. Otro de los argumentos que ellos ponen, que desde el gobierno se pone, es esto, siempre mirando a Europa u otros países, es, bueno, pero es un método de la incineración que se utiliza en otros países. Y en realidad en esos países las tasas de reciclaje han sido muy altas, ya se ha trabajado mucho. En cambio, en la ciudad de Buenos Aires todavía es poco lo que se recicla. Entonces, me gustaría saber, Jacquelina, desde tu trabajo diario, si ven que todavía hace falta mucho más por ese comportamiento del reciclaje en el ciudadano local. En principio, todo lo que tiene que ver con el reciclado, tiene que ver con la postura que ha tenido nuestro sector. La realidad es que nosotros, a nuestro trabajo que lo hemos generalizado, que ahora la ciudadanía nos conoce como recicladores, nosotros somos cartoneras y cartoneros, hombres y mujeres, que hemos generado un trabajo
con Que un se Estado incorporaron al ausente. sistema, ¿no? Digamos, fueron absorbidos por el sistema legal, por así En realidad decir, fue- para fue hacer la el trabajo de manera menos riesgosa, pero siguen cartoneando. Fue la propuesta que nosotros fuimos a dar en la Ley Basura Cero de la Ciudad de Buenos Aires, que eso no está cumplido, no tiene que ver con nuestro sector. Todo lo que se recicla en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con estas políticas públicas que lleva adelante el gobierno de la ciudad. De hecho, vos acabas de decir lo que pasa en otros países y nosotros tendríamos que haber cumplido con la Ley Basura Cero si a nosotros se nos hubiera dado todo lo que corresponde en cuanto a los centros verdes, a los camiones, a todo lo que necesitamos, no solamente con la recolección del reciclado, pero por sobre todas las cosas, lo que dice esta pechera, promotora ambiental. Claro. La promoción del reciclado, que es muy vacía y muy hueca, en cuanto al sector del gobierno de la ciudad, nosotros lo hacemos puerta a puerta, digo. La Ciudad de Buenos Aires nos conoce muy bien, y en ese sentido nosotros aportamos muchísimo. O sea, y a es ustedes les real. sería más fácil el trabajo, además de favorecer el ambiente, que es el objetivo global, si la gente separara más los residuos reciclables de los que no lo son, y sería un idengolazo separar los reciclables de los biodegradables y el resto, pero bueno, ya... Todavía no hay tratamiento de acá para compost, Claro, ¿no? En Buenos exacto. Aires. Tal cual. Sería lo No ideal. solamente sería ideal, sino sería bueno que la sociedad, porque acá nosotros nos involucramos no solamente porque es nuestro trabajo, a nosotros nos importa y está bueno que quede claro que nos interesa que el vecino de la Ciudad de Buenos Aires esté informado. Sí, De hecho, sí. estamos discutiendo, pretendiendo una ley de incineración que en realidad la Ciudad de Buenos Aires tampoco sabe. Entonces, la mentira tras mentira, algo quedará. Y la realidad es que nosotros no pretendemos, ni vivimos en una mentira y queremos discutir absolutamente. Sí, La yo, mirá, realidad, en la práctica, por un ejemplo práctico para bajarlo más a tierra, lo veo en muchos lugares en donde se esfuerzan y ponen un tacho de basura negro con la bolsa de basura negra, un tacho de basura verde con la bolsa verde. Y de hecho, hasta mismo en el canal de la ciudad también lo hacen y está muy bueno. Y noto que, por ejemplo, en el tacho verde vuelcan, y está muy bien, plásticos, metales, papel, todo limpio y seco, porque tiras una cosa mojada, arruinas el resto, y después va uno y tira la yerba. Porque tiene el concepto de no, pero la yerba como que la tierra la absorbe, no, eso es biodegradable. Vos tirás yerba en un tacho y arruinaste todo. Y ese tipo de cosas las noto también en los contenedores de la ciudad, que es un esfuerzo muy bueno tener los contenedores verdes. Pero a mucha gente todavía no le queda muy en claro qué es lo que hay que volcar allí y qué es lo que no hay que volcar. ¿Vos, Thaís, cómo ves esta posible modificación de la ley de basura cero? A ver, lo importante acá tiene que ver, digamos, con esta extensión del plazo. En realidad estaría bueno llegar con los plazos, sino que se extiendan muchos años más. Está el problema justamente de la contaminación ambiental de la incineración, pero si bien, como mencionaba recién Jacquelina, la importancia de concientizar a la gente. Todavía quedan dudas en los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires de qué es lo que tiene que hacer con los reciclables, porque la gente te lo pregunta en una reunión familiar, te dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Pongo el plástico, pongo esto acá, lo llevo? Y también otra cosa, estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires. Cruzamos a Provincia de Buenos Aires, que yo tengo familiares y amigos, y ya la realidad es totalmente otra. Claro. Y por último, le pregunto a nuestro ingeniero encargado de temas ambientales. Si se lograra que los porteños separemos más, ¿no?, lo reciclable del resto de la basura. En ese caso, si al resto de la basura, insisto, no reciclable, la mandamos a incinerar con estos sistemas que funcionan en Europa, ¿te cierra más la idea? La discusión, digamos, cuando uno implementa una política de gestión de residuos tiene que ser general y amplia. Sí. Obviamente que el tema de la separación de origen es el primer paso que tenemos que dar. Pero digo, ¿te cierra más la idea de incinerar si fueran menos los residuos de por que sí se hoy prenden fuego? hay incineradores para residuos peligrosos y para algunas cosas. Hay algunas alternativas que sí están planteadas para los... Pero hasta que no resolvamos todo el otro problema, no podemos empezar a incinerar. Porque es lo que decía, digamos, si nosotros a la ciudadanía le decimos que entonces ahora vamos a incinerar la basura, ¿cómo lo van a separar si después la vamos a incinerar? Claro. Entonces hay un mensaje contradictorio con respecto a eso. Con respecto a lo que decían a nivel internacional los incineradores se están dejando de usar. Sí. Los están cerrando. En los últimos años se cerraron 500 incineradores a lo largo del mundo. Claro. Tienen muchísimas demandas ambientales con respecto a sus consecuencias.
transferencias. Digamos, también es una tecnología que está quedando obsoleta en otros lugares del mundo y obviamente también hay un negocio detrás de todo eso. Y una cosa muy importante a tener en cuenta también es el costo fiscal, obviamente el costo ambiental, digamos, si pudiéramos de alguna manera dimensionarlo, pero hay un costo fiscal de endeudamiento que generan estas inversiones que también hay que tenerlo en cuenta. Gracias, gracias Jacqueline también.